Temas en el Evangelio de Juan. Las demostraciones o evidencias de la divinidad de Jesús se siguen sumando. En su Evangelio, Juan aporta pruebas más convincentes aún de que Jesús es realmente quien dice ser, el Hijo de Dios enviado para rescatar a la humanidad pecadora. En este Evangelio Jesús razona con las personas para hacerles reconocer su carácter pristino, sus credenciales divinas, sus poderosas palabras y sus obras milagrosas. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de la lección 8. Acompáñanos, Señor, a lo largo de este estudio y revélanos tus verdades. Danos, Señor, la luz que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, estimados hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la lección 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Durante este estudio vamos a memorizar Juan 5:36, según la Nueva Versión Internacional. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? El objetivo es cómo evitar los errores que cometieron los líderes religiosos al no reconocer a Jesús. A pesar de las evidencias claras en las Escrituras. Hay que ver el pasado, qué errores se cometieron para no caer en los mismos. La lección en síntesis trata de que esta lección explora cómo el Evangelio de Juan destaca a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Recuerden que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. A través de las obras, las señales y las escrituras, Juan revela la identidad mesiánica de Jesús. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, muchos líderes religiosos lo rechazaron. En esta lección reflexionaremos sobre la autoridad de las Escrituras y el papel de las profecías cumplidas en edificar nuestra fe. Tenemos 5 temas a tratar en esta lección. Las señales, obras y prodigios, la autoridad de las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, primera y segunda parte, y desde abajo. En las 4 primeras lecciones encontraremos las razones para aceptar a Jesús como el Cristo. Y en la última, desde abajo, encontraremos, lamentablemente, las razones para rechazar a Jesús como el Cristo. Iniciemos el estudio de nuestra lección, señales, obras y prodigios. Además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. ¿Cómo las obras y señales que Jesús realizó demuestran su relación con el Padre y su identidad con el Mesías? Recuerda esta pregunta. Hay que responder esta pregunta en este estudio. ¿Cómo las obras y señales que Jesús realizó
demuestran su relación con el Padre y su identidad con el Mesías. Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre, como dijo en Juan 10:38. Las señales y prodigios que Jesús realizó no solo fueron milagros, sino demostraciones claras de su identidad divina y de su misión encomendada por el Padre. Juan 5:17, Juan 5:20, 5:36 al 38. Leamos lo que dice el 36, que también es nuestro versículo de memoria. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Es lo que dice Jesús. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. La evidencia de que Jesús no era un Mesías más que se levantó como los tantos otros en el pasado era que él estaba cumpliendo con las obras que Dios le ha enviado a hacer. A pesar de los poderosos testimonios de sus obras, muchos líderes religiosos endurecieron sus corazones y no creyeron. Leemos en Juan 10, 24 y 25. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes, le respondió Jesús, y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Los líderes religiosos desafiaron a Jesús. ¿Hasta cuándo vas a tenerlos en suspenso? Si eres o no, dínoslo. Si Jesús hubiera dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero, ¿cómo podrían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. Entonces, ¿cómo las obras y señales que Jesús realizó demuestran su relación con el Padre y su identidad como el Mesías? Hizo las obras que el Padre le había enviado. ¿Y cómo sabemos nosotros que Él hizo las obras que el Padre le había enviado? Pues bien, las Escrituras, como veremos a continuación. La autoridad de las Escrituras. La pregunta en esta lección es: ¿cómo afirmó Jesús la autoridad de las Escrituras al señalar que ellas testificaban de Él? ¿Cómo? Jesús constantemente utilizaba las Escrituras para demostrar su identidad como el Mesías. Constantemente. Nos dice Juan 5:39, 40. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor, dice el Señor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Además de los milagros y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron las Escrituras, el Antiguo Testamento.
Quienes sostienen que el Antiguo Testamento ya no está en vigencia, ignoran que el ministerio de Jesús, ignoran que las cartas de los apóstoles están fundadas en las enseñanzas, en las profecías del Antiguo Testamento. La Escritura tiene una autoridad final en la vida cristiana y nuestra fe debe estar arraigada en sus enseñanzas. ¿Qué nos dice Juan 3, 13, 18 y Juan 19, 28? No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. ¿Y qué había predicho la Escritura según este pasaje? El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Se anunciaba la traición. Y en este caso esa traición fue materializado por Judas. En el 19:28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Tengo sed. A lo largo de los evangelios, Jesús señala reiteradamente la autoridad de la Escritura como testigo clave en favor de él. Muchas profecías se cumplieron en el ministerio de Jesús y hay quienes sostienen que son cientos y cientos de profecías que se cumplieron en el ministerio de Jesús. Y Jesús deja en claro que las Escrituras, el Antiguo Testamento, son el fundamento, son los que anunciaban su ministerio. Y por eso les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y dice, ellas son las que dan testimonio en mi favor. Allí me van a encontrar a mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Cómo afirmó Jesús la autoridad de las Escrituras al señalar que ellas testificaban de él? Invitando a las personas a que estudien las Escrituras y cumpliendo en su vida las profecías anunciadas sobre su ministerio. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Este tema está dividido en dos partes. La pregunta a responder aquí, ¿de qué manera el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento refuerza nuestra fe en que Jesús es el Mesías prometido? ¿De qué manera? El cumplimiento preciso de las profecías del Antiguo Testamento en la vida y misión de Jesús es un testimonio indiscutible de su identidad como el Hijo de Dios. Los discípulos finalmente entendieron las Escrituras que predecían la muerte y la resurrección de Jesús después de su resurrección, como dice Juan 2:22. No solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué enseñan estos pasajes sobre la precisión con la que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús? ¿Qué nos enseñan? Que la palabra de Dios es una palabra inspirada. No es un libro más como muchos sostienen que es. La forma como las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el ministerio de Jesús y se van cumpliendo hasta la actualidad y se van a cumplir cuando Cristo venga, son una demostración de que la Biblia, la palabra de Dios que nosotros tenemos, no es un libro cualquiera, es un libro inspirado por Dios. Veamos algunos pasajes de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el ministerio de Jesús.
El Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo que se cumplieron en la vida y el ministerio de Jesús. Como dice la primera parte de Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las Escrituras. Veamos algunas de ellas. Miren, Juan 1:23, Isaías 43. ¿De qué hablaba Isaías 43 y cómo se cumplió? La obra de su predecesor. Yo soy la voz de aquel. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Isaías anuncia el ministerio de Juan y Juan el Bautista cumplió esa profecía. Juan 2:17 es el cumplimiento de la profecía de Salmo 69:9. El celo de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo, el celo de tu casa me consume. Juan 7:38 cumple la profecía de Jeremías 2:13. La provisión del agua viva, ese del cual Jesús habló mucho. De su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:42 cumple la profecía de Miqueas 5:2. El nacimiento de Jesús en Belén. Recuerden que muchos rechazaban a Jesús porque supuestamente era Galileo, era de Nazaret, pero Jesús nació en Belén conforme a la profecía. Juan 12:13 cumple la profecía de Salmo 118:26. La salutación de la multitud al entrar en Jerusalén. ¿Recuerdan aquel día de la entrada triunfal? Todos gritando Hosanna. Juan 12:14 al 15 cumple la profecía anunciada por Zacarías 9:9, que entraría montado en un pollino. He aquí, alégrate Sión, allí viene tu rey. Y miren, estas son algunas de las profecías que se cumplieron. Tenemos también Juan 13:18, que es el cumplimiento de Salmo 41:9. La traición de un amigo, la traición de uno de los suyos, de uno de los 12. Se puede esperar que la traición viniera de parte de algún líder religioso, de alguien, pero no de uno de los suyos, considerado un amigo. Juan 19:24, Salmo 22:18. ¿Qué tienen en común estos dos versículos? Se anuncia que los soldados se reparten las ropas de Jesús. Echaron suertes para ver quién se llevaba las ropas de Jesús. Juan 19:28 y Salmo 69:20-21. ¿Qué tienen en común? Sed durante la crucifixión. Para que se cumpliesen las escrituras, Jesús dijo, tengo sed. Juan 19:36 cumple lo que anunció Números 9:12. No se quebrará ningún hueso en su muerte. El cordero que era sacrificado, de ese cordero, sus huesos ninguno se debía quebrar. De la misma manera, el Cordero de Dios que fue sacrificado, sus huesos no fueron quebrados. Juan 19:37 y Zacarías 12:10, que anuncian estos escritos, que él sería traspasado por una lanza. Dice, y mirarán al que fue traspasado. Y Salmo 16:10 es un anuncio de que Jesús resucitaría, y esto se registra en Juan 20:9 como el cumplimiento de Salmo 16:10. Porque estas cosas sucedieron ¿para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. El Antiguo Testamento, recuerden, tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús. En Juan solamente encontramos algunas de esas profecías.
A lo largo de los evangelios, a lo largo de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, encontramos más profecías cumplidas. Evidencia de que Jesús es el Cristo, evidencia de que la Biblia no es un libro más. ¿Cómo evitar los errores que cometieron los líderes religiosos al no reconocer a Jesús, a pesar de las evidencias claras en las Escrituras? Creyendo en las Escrituras, creyendo en las evidencias que tenemos, cómo es que las profecías se cumplieron en la vida y el ministerio de Jesús. Razones para no creer. ¿Qué razones tuvieron los líderes religiosos para no creer? Ser de abajo y no de arriba. Miren las razones. ¿Por qué los dirigentes religiosos rechazaron a Jesús? Jesús les dice en Juan 8, 19, 27 y 55. Les dice, ustedes no conocen al Padre. Ellos profesaban creer en Dios, pero tenían solo un conocimiento teórico de Dios. Como dice la profecía, solo de labios para afuera. Jesús dice que no lo conocen a Él ni conocen al Padre. Deberían haber conocido a ambos, pero se engañaban a sí mismos. Estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que lo rechazaron aún teniendo delante y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús, ellos lo rechazaron. Eran de abajo, como dice Juan 8:23. Pensaban en las cosas terrenales, no en las celestiales. Jesús dijo, donde tengas tu tesoro, allí tienes tu corazón. Posteriormente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nuestra mira debe estar en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y estos hombres tenían sus tesoros aquí abajo, tenían puesta su mirada abajo, en los privilegios, en los beneficios que tenían producto de ocupar esas responsabilidades. Mateo 15:3, ¿qué dice? Habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Este es otro de los graves perjuicios que hicieron estos líderes religiosos, no solo a sí mismos, sino también al pueblo. Reemplazaron las leyes de Dios por sus tradiciones. Estos hombres se aferraban a la letra de la ley y la desposeían de su significado espiritual. Romanos 2:27, Mateo 5:20 al 22. Al sacrificar un cordero, solamente veían el cordero, pero no veían hacia dónde apuntaba. No veían en ese cordero al Cordero de Dios. Por lo tanto, olvidaron la razón de ser la esencia del Evangelio. Llegaron a pensar que el mero conocimiento de las Escrituras podía salvarles. Juan 5:39. Se dice que ellos enseñaban que si tú sabías de memoria ciertas partes, ciertas porciones de las Escrituras, pues ya podías ser salvo. Por eso Jesús le dice, escudriñen las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Creían en Moisés, pero no aceptaban que el profeta por él anunciado había llegado. Decían creer en Moisés, pero no creían en sus profecías. Decían creer en Moisés, pero no creían en lo que Moisés había escrito. ¿Qué escribió Moisés en Deuteronomio? Que los corazones debían ser circuncidados. Solo así tenía valor la circuncisión del prepucio. Estos hombres habían olvidado la misericordia. ¿Y qué tanto habían olvidado la misericordia? Que se empeñaron en matar a un inocente. Que se empeñaron en destruir a Jesús porque Él les hablaba la verdad, porque Él chocaba con todo lo que ellos habían establecido. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién
era Jesús. Eso es una evidencia de que los líderes pueden pensar de una manera, los líderes pueden enseñar algo, pero cada miembro de iglesia decide qué creer y qué no creer. Cada miembro de iglesia debe ser un escudriñador de las Escrituras para corroborar si lo que están diciendo los líderes es la verdad o no es la verdad. Con todo esto, respondamos a la pregunta: ¿qué lecciones podemos extraer de la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos? ¿Y cómo podemos evitar ser personas de abajo en lugar de arriba? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tienes puesta la mirada? Es lo que va a determinar si eres de arriba o eres de abajo. Cerramos nuestro estudio con la reflexión final. ¿Cómo el cumplimiento de las profecías bíblicas y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan fortalecen nuestra confianza en las Escrituras? ¿Cómo? Se nos dice una y otra vez, la ciencia dice, los hombres dicen, los pensadores de nuestros tiempos dicen que la Biblia es un libro más. Pero no es un libro más. Las profecías cumplidas nos hablan que es un libro inspirado. Las profecías cumplidas nos hablan que podemos confiar en las Escrituras. Por eso Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Reflexiona sobre cómo puedes hacer de las Escrituras la autoridad final en tu vida y cómo puedes compartir el mensaje de Jesús con aquellos que aún no creen. Lo que venimos diciendo. Si nosotros no nos conformamos con un escrito está, sino que esperamos el parecer, el dicho de otras personas, nos estamos preparando para ser engañados, porque el parecer de una persona será siempre distinto al parecer de otra persona. Cada líder, cada uno que se precia de ser sabio, de ser entendido en Escrituras, tendrá su propio parecer, a la ley y al testimonio. Es la única manera de mantenernos firmes y de evitar ser engañados. Hay un desafío de fe, y esto es para ti, para que apliques lo que hemos estudiado en esta lección. Busca una profecía del Antiguo Testamento que se haya cumplido en la vida de Jesús y escribe cómo este cumplimiento refuerza tu confianza en la Biblia. El conflicto final, el ataque final de Satanás va a ser sobre las Escrituras, sobre creer o no creer, es inspirado o no es inspirado. Supuestamente muchos descubrimientos de rollos antiguos desafían la veracidad de la Biblia, pero como hemos visto, la seguridad de que la Biblia es la palabra inspirada radica en que es un libro cuyas profecías se han cumplido al pie de la letra. ¿Cómo evitar los errores que cometieron los líderes religiosos al no reconocer a Jesús a pesar de las evidencias claras en las Escrituras? Aprendamos a creer en Dios. Aprendamos a creer en las Escrituras. Que Dios te bendiga. Amén.